¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Ya ahora sí estamos en la recta final de esta serie en la que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, y el mensaje de esta noche se titula La importancia de la oración. Y el Señor en la sección anterior había hablado sobre juzgar a los demás, y va a regresar a un punto que ya tocó en el sermón. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que está en la Escritura es algo a lo que le debemos de prestar atención, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que hay en nuestras Biblias es palabra de Dios. Entonces, ¿no será importante prestarle atención a lo que tiene que decirnos el creador del universo? Por supuesto que es importante, todo es importante, pero cuando Él repite algo, es porque quiere que estemos muy atentos a lo que Él está repitiendo, es porque se trata de algo de gran importancia para nuestras vidas. Y aquí en el Sermón del Monte hay una peculiaridad, porque si se acuerda, hemos comentado que el Sermón del Monte es el sermón más importante de nuestro Señor Jesús. Es un sermón dirigido específicamente a sus discípulos. Entonces, ¿no será algo a lo que le debemos de prestar atención, aquello que Él repite dentro del sermón? No hay algo más que se vaya a repetir de esta manera tan puntual en el Sermón del Monte. Este es el tema que el Señor va a repetir. Entonces, ¿qué significa eso? Le tenemos que prestar atención. No solamente saberlo teóricamente, esa es una parte de prestarle atención, sino vivirlo, llevarlo a la práctica. Y vamos, por favor, todos a Mateo capítulo 7, versículo 7. Nuestro título y el subtítulo que tiene ahí en su Biblia, si es una Biblia que tiene subtítulos, es la oración. Entonces, la oración es una parte fundamental de la vida del creyente, y el Señor Jesús va a volver a tocar este punto. ¿Qué nos dice eso? Es importante orar. Es muy importante orar. Vamos al versículo 7, ahí en Mateo capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y mire, no es casualidad que el Señor Jesús toque este tema de manera repetida para mostrarnos que debemos de orar. ¿Por qué el Señor habla tanto de la oración? No solamente aquí, la oración es un tema que está presente a lo largo de toda la Escritura. Una de las razones por las que la oración es remarcada en tantas ocasiones es que tenemos un Dios personal. ¿Qué significa eso? Que Él quiere comunicarse con nosotros y establecer una relación. Y nos dejó dos medios a través de los cuales nos podemos comunicar. Uno
es la escritura, el otro es la oración. Es algo que ya hemos platicado. Los dos son muy importantes. A través de cuál nos va a hablar el Señor de una manera segura y cierta a través de la escritura. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es palabra de Dios. Ahí no hay duda. Cada cosa que encontramos ahí, cada oración que encontramos allí, es palabra de Dios. A veces yo puedo sentir que el Señor me dice algo, en ocasiones lo hace, pero a veces puedo ser yo. Con la Biblia no hay esa posibilidad, con la Escritura no hay posibilidad. Allí todo lo que está allí fue dicho por Dios, esa es palabra suya. Pero la oración tiene una peculiaridad bien importante para nosotros. En la Escritura Dios es el que habla. En la oración, vean por qué la oración es un tesoro. La oración es el medio a través del cual nosotros le podemos expresar a Dios lo que sentimos. Vea cuánto se preocupa Dios por usted, que le dio un canal para poder decirle lo que siente. Y Él prometió escuchar. Vea la clase de Dios que tenemos. Cuando uno reflexiona sobre esto, es algo sorprendente, porque no es un Dios menor, no es un Dios pequeño, es el creador del universo. Todo lo que hay en el universo Él lo creó y Él lo sostiene y Él lo controla. Es inmensamente grande, su grandeza es más grande que lo que nosotros podemos comprender. Su gloria no la podemos imaginar. Algo nos permite nuestra imaginación formar en nuestra mente cuando leemos las descripciones en la Escritura, pero nada de lo que está ahí se acerca a la realidad de lo que Él es. Cuando Ezequiel tuvo la gran visión, cuando Isaías tuvieron las grandes visiones del trono de Dios, con su vocabulario humano intentaron describirlo, pero es que nuestro vocabulario tiene límites. Esté seguro de que cuando le veamos, nos vamos a quedar impresionados y vamos a decir es que se quedaron cortos en su descripción. Y ese Dios tan grande nos dice, quiero saber qué pasa contigo, quiero saber qué sientes, me interesa saber qué sientes, platícame. ¿Y sabe qué es lo triste? Que no lo hacemos. La gran mayoría de los cristianos no lo hacen. Qué triste, ¿no? Qué lamentable que teniendo este medio de comunicación no lo utilizamos. Es por eso que el Señor Jesús lo enfatiza, es por eso que la Escritura lo enfatiza. Y aquí en esto que acabamos nosotros de leer, el Señor ataca una enseñanza que existía en el tiempo en el que Él estuvo aquí en la tierra, pero que también está presente en cristianos el día de hoy. ¿Cuál es esta enseñanza? Hay gente que enseña que no es necesario orar porque Dios ya conoce todas nuestras necesidades. Él ya sabe por lo que estamos pasando, entonces no ocupamos orar. Y hay algunos que dicen, si Dios te lo quiere dar, pues te lo va a dar, si no te lo quiere dar, no te lo va a dar, no ocupas orar. Ese pensamiento, y tristemente de verdad, yo conozco cristianos que piensan así. Yo conozco, bueno, no sé si son,
no sé cómo clasificarlos, que sostienen esto, que no se necesita orar, prácticamente están diciendo que es una pérdida de tiempo decirle a Dios lo que necesitamos, pedirle por lo que necesitamos y expresarle lo que sentimos. No es una pérdida de tiempo orar, y el Señor Jesús aquí, vea lo que nos dice pedid y se os dará. ¿Qué nos está diciendo? Pidan, buscad y hallaréis. ¿Qué significa eso? Busquen, llamad y se os abrirá. ¿Qué instrucciones hay? Llamen, toquen a la puerta. ¿A la puerta de quién? De nuestro Padre. Son instrucciones de Jesús y no vienen únicamente con una instrucción, vienen con una promesa. ¿Cuál es la promesa para aquel que pide? Que se le va a dar. Y para aquel que busca, que va a hallar. Y para el que llama, se le va a abrir la puerta. Entonces, esta enseñanza contradice la enseñanza que mencionamos de que no necesitamos orar porque al final de cuentas Dios ya lo conoce todo y si quiere nos lo va a conceder y si no, no. Contradice la enseñanza directa de nuestro Señor Jesús. Él nunca nos dijo eso en ninguna parte de la Escritura. Sí se nos enseña que el Señor conoce nuestros pensamientos, pero en ninguna parte de la Escritura se nos dice o enseña, ya sea con letra o con hecho, no oren, Dios se encarga de todo sin que le pidan. En ninguna parte. La oración tiene varios propósitos. Dios quiere que nosotros oremos porque hay varios propósitos. El primero es la comunicación. ¿Existe una relación sin comunicación? No. Recordemos que Dios es una persona y nosotros tenemos atributos suyos. Él siente, por eso nosotros sentimos. Él es creador, por eso a nosotros nos gusta, lo correcto es decir subcrear, porque Él es el que creó todo y nosotros nada más agarramos de lo que Él hizo para hacer cosas. Él es justo y por eso tenemos un sentido de justicia. Entonces, Él comprende lo que nosotros vivimos y por lo que nosotros pasamos y quiere mostrarnos que nos entiende. Pero necesitamos eso, comunicarnos. Él no nos va a mostrar nada si no le pedimos, no nos va a mostrar nada si no le hablamos. Entonces, ese es uno de los propósitos principales de la oración, la comunicación, crear esta comunicación y con ello una relación con Dios. En un matrimonio la comunicación es importantísima. En el noviazgo también, si no platica uno con la novia, pues en realidad no es la novia. ¿O sí? ¿No? Si uno dice, él es mi amigo, pero nunca platico con él, ¿en realidad es mi amigo? No. Para tener una relación se necesita comunicación. Otro propósito de la oración es que nosotros manifestemos humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo, Señor, tengo esta necesidad y necesito que tú me ayudes, ¿qué estoy haciendo? Reconociendo que Él es mi ayuda. Reconociendo que le necesito, como cantábamos. Si no se lo pido, ¿qué estoy diciendo? Yo puedo, y si no, pues ya ni modo, yo me aguanto. Esas son las opciones. O sea, si yo no le digo, le estoy diciendo, yo puedo, y si no me lo das, yo me aguanto. Esa es una actitud que soberbia.
Esa es una actitud orgullosa. Aquel que ora y le presenta sus peticiones al Señor y le manifiesta lo que siente al Señor, está siendo humilde delante de Él. Y sabe que la humildad mueve la mano de Dios. Y esto es otro punto en cuanto a la oración. Esto no, bueno, también entra dentro de sus propósitos. La oración es tan importante porque es el instrumento que Dios, no nosotros, que Dios escogió para en ciertas ocasiones intervenir. ¿Qué significa esto que acabo de mencionar? Hay actos, hay eventos, hay situaciones en la vida de los hombres y en la vida de la humanidad en la que Dios dijo, solo voy a intervenir si mi pueblo se acerca a mí a pedirme. Si no lo hace, no lo voy a hacer. Hay circunstancias en nuestra vida personal en las que Dios decidió, solo voy a obrar si se acercan a pedirme. ¿Cuáles son esas circunstancias? Al hombre no le fue concedido saber cuáles. Por eso debemos de pedir por todas las situaciones, porque yo no sé en cuál. Dios dijo, solamente si me piden voy a obrar. ¿Se acuerda? Hay situaciones en las que también solo Dios obra si uno ora. ¿Se acuerda de este pasaje bíblico? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué sucede? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué dijo el Señor? Los iba a restaurar. Solamente si había humillación. Iba a sanar su tierra únicamente si se humillaban y se acercaban a Él. ¿A través de qué? A través de la oración y de otras cosas. No era lo único que Dios estaba pidiendo ahí, pero la oración era vital, porque como le digo, la oración es una manifestación también de un espíritu humilde que reconoce que Él es, como cantábamos, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, el que nos puede sacar adelante. Por eso le digo, ore. El que usted lleve una vida de oración es una buena señal de su vida espiritual. Si usted no está orando, lo que se está dejando ver es que su vida espiritual no está tan sana. La oración y la lectura de la palabra son muy buenos indicadores de cómo está la vida espiritual de una persona. Aquí es importante también aclarar algo. Si es cierto que el Señor dijo, pedid y se os dará, es una promesa. Y Dios no rompe sus promesas. Y Él dijo que si le pedimos, Él nos va a dar, lo va a hacer, sí, si pedimos bien. Eso es algo bien importante que debemos de señalar, porque muchas personas dicen, es que yo le pido y le pido a Dios y no me lo da, no me contesta mis oraciones. Y por eso el Señor, como le digo, en la Escritura nos fue dando detalles para que veamos el cumplimiento de esta promesa, porque si no hacemos caso a estos detalles, en muchas ocasiones vamos a ver que no recibimos nada. Acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 3, porque ahí se nos da un poco de luz, se nos da más luz para ver, porque a veces no recibimos lo que pedimos.
¿Ya está ahí? En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y el Señor es específico, para gastar en vuestros deleites. Mire, Dios es increíble, honestamente, porque cuando nos bendice, nos da más de lo que nosotros esperábamos. Siempre nos ha dado más de lo que merecemos. Y Dios es detallista como nadie en el universo. Y si usted tiene una buena relación con Dios y está atento a sus detalles, lo va a sorprender de maneras en las que de verdad no se imagina. Le doy un ejemplo, en otras ocasiones lo he dado, es personal, pero es muy ilustrativo. Hace, yo, yo leo mucho de todo y había un columnista deportivo que me gustaba mucho su columna deportiva y pues, funcionaba la columna de la siguiente manera. Él decía, escríbame las preguntas que quieran y si está interesante su pregunta, la voy a publicar en la columna contestándola. Yo lo había intentado en muchas ocasiones, nunca me había tocado. ¿Por qué? En una ocasión dijo, no, es que hay días en los que recibo 3,000 preguntas y las leo todas, pero solo publicaba como 40 al día. Son muchas, ¿no? Pero de 3,000, o sea, en realidad no es tanto. Y en una ocasión estaba pasando por un muy mal rato, estaba muy, muy mal anímicamente y prendo la aplicación de Green Bay y me meto a la columna de ¿qué cree? Ahí estaba mi pregunta. No, pero el Señor sabe cómo animarnos. Y la verdad eso me hizo el día y el Señor ahí me dejó ver, hijo, ve cómo yo puedo tener detalles contigo que para muchos serían insignificantes, pero en ese momento para mí significó mucho. Ese tipo de detalles Dios puede tener para con nosotros, pero no cumple caprichos. Son cosas muy distintas. Dios es muy detallista para con sus hijos, pero no cumple caprichos, ni nos da cosas para nuestros deleites. Mire, ese detalle que Dios tuvo para conmigo ha servido para dar ilustraciones. O sea, Dios no hace las cosas nada más porque sí, todo lo que hace tiene un propósito y nuestros caprichos o peticiones empecinadas generalmente no tienen parte en el propósito y plan de Dios, ni las estamos buscando porque queremos que algo se mueva en el propósito y en el plan de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que dice ahí el versículo 3, nuestros propios deleites, nuestra propia satisfacción. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí? Cuando me pidan cosas para sus propios deleites, la respuesta va a ser ¿cuál? No. Hay ocasiones, no nada más ahí, en las que Dios también nos va a decir que no. Porque a veces le pedimos cosas también que no nos convienen, aunque nosotros creamos que nos convienen. Si tiene un hijo adolescente, por ahí de 12 o 13 años,
y le pide un celular, ¿le convendrá? En la mayoría de las ocasiones no. ¿Por qué? Porque es abrirle la puerta al internet, y en el internet hay cosas que un joven de 12, 13 años no debe de tener un acceso tan fácil. Antes te daban un celular porque ocupaban comunicarse contigo. A mí me dieron mi primer celular porque no me comuniqué en varias horas. Y andaban mis papás yendo al Ministerio Público porque pensaban que algo me había pasado. Yo estaba en el parque ahí del fraccionamiento, bien, tranquilo. Me dieron un regañadón esa vez. Y me dijeron, ¿por qué no fuiste a la casa de tu abuelita? Mi abuelita vivía bien cerca. Pues porque no se me ocurrió, al siguiente día celular. Pero ahorita es otra cosa. Ahorita el acceso a la pornografía allí está al alcance de los dedos y de cosas terribles. Entonces no le conviene, como adultos sabemos que no le conviene a un joven de esa edad tener acceso tan sencillo a ese tipo de cosas. Con Dios es igual. La cosa es que Dios ve más que lo que nosotros alcanzamos a ver. Hay cosas que Él nos va a revelar, ¿por qué no? Hay otras que no nos va a revelar. ¿Por qué? Porque están en su potestad. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos suyos? Porque esos somos hijos suyos. Ajustarnos a su voluntad. Pero cuando pedimos bien, cuando pedimos las cosas que son de acuerdo a su voluntad, sí tenemos una promesa suya diciéndonos, voy a contestar. Si buscamos las cosas que son que están de acuerdo con su voluntad, tenemos una promesa, vamos a hallar. Y si llamamos en las puertas que son de su voluntad, ¿cuál ha sido la promesa? Él las va a abrir. Mire, si usted en su oración, en lugar de pedir, Señor, quiero un carro nuevo, o Señor, quiero otra casa, quiero que me paguen más, quiero unos chocolates, no sé. Empieza a orar al Señor, Señor, muéstrame en qué quieres que te sirvan. Probablemente pronto el Señor le va a decir por aquí. Y si usted le dice, Señor, ábreme las puertas para poderlo hacer, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Va a abrir la puerta. Así es como nosotros vamos a obtener estas promesas que el Señor ha dado. De otra manera, no. Vamos a continuar. En el versículo 9, vamos ahí a Mateo capítulo 7, versículo 9. Mateo capítulo 7, versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En este pasaje, el Señor Jesús está tocando dos puntos. El primero es
que él señala que después de la caída de Adán, todos sus hijos quedamos contaminados por el pecado. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios, sí, seguimos siendo hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí, pero por la caída de Adán hay corrupción en nosotros. Hay una inclinación natural hacia el mal y hacia el pecado. Eso debemos de entenderlo, eso es lo que enseña la Escritura. Estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero por la caída de Adán heredamos su corrupción, su tendencia a pecar. Estamos en una condición caída, pero a pesar, y este es el segundo punto, a pesar de que estamos en una condición caída, tenemos la facultad, y es la facultad natural, de hacer lo bueno con nuestros hijos. ¿Cómo llamamos a un padre o a una madre que no le prestan nada de atención a sus hijos? Les llamamos desnaturalizados. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana sigue teniendo esta capacidad de procurar cubrir las necesidades básicas de sus hijos y buscar que ellos lleven una buena vida. Y el Señor nos está diciendo, si ustedes que están en esa condición caída todavía pueden hacer este bien, ¿por qué no confían en el Padre Celestial, en nuestro Padre Celestial, que es todo santidad, todo justicia y todo bondad? ¿Por qué no confiar en que Él va a ser mejor que nosotros? Porque los ejemplos aquí son muy claros. Un papá que sigue la pura naturaleza humana. Si su hijo le dice, tengo hambre, ¿me podrías dar pan? No le va a dar una piedra, que es lo normal, que si tiene el pan, le dé el pan, y si no, se va a esforzar por trabajar para darle el pan. O el pescado, no le va a dar una serpiente, no le va a dar algo dañino. Todo padre de familia o toda madre que escucha a su hijo con hambre, si tiene que comer, si tiene alimento en casa, se lo va a dar, es lo que su naturaleza le dicta. La naturaleza de amor de Dios es mucho mejor que la nuestra. Entonces, si le pedimos algo que necesitamos, que verdaderamente necesitamos, ¿no lo irá a suplir Dios? Claro que sí. Y si usted lleva ya algo de tiempo en el cristianismo, probablemente ha experimentado la provisión sobrenatural de Dios, o ha visto ejemplos de personas a las que Dios les ha provisto sobrenaturalmente sin tener nada. Gente hermanos que literalmente no tenían para comer, Dios les llevó de comer. Y no para un día, sino para varios, porque Dios está al pendiente de nuestra situación, de nuestra necesidad, y a Él le gusta cubrir nuestras necesidades. Es algo que a Él le deleita. ¿Por qué? Porque a todo padre siente una satisfacción cuando puede cubrir las necesidades de sus hijos. Todo padre humano con nuestra condición caída, nuestro Padre con una naturaleza perfecta es mejor que
que nosotros. Y quiero darle algunos ejemplos de cómo Dios, nuestro Padre, ha suplido la necesidad de sus hijos en todas las áreas de nuestra vida. Si usted tiene alguna necesidad ahorita, vea estos ejemplos y cobre ánimo, porque es el mismo Dios. Pero ¿qué tiene que hacer? Pedir, llamar y buscar. Es decir, tiene que orar. No tenga esa postura, ya vimos que es una mala postura de decir, bueno, si Dios es todopoderoso y todo lo sabe, pues que supla siendo todopoderoso y sabiéndolo todo. No, ore. Esa fue la instrucción del Señor Jesús. Y vea estos ejemplos. Ha habido ocasiones o tal vez ahorita se siente sin esperanza. No es el único en la Escritura que ha estado en una situación en la que no se ve salida, en la que no se ve esperanza. Un hombre en la Escritura tuvo una situación que a veces no la apreciamos como tal, porque nos la pintan bien bonita en las Biblias para niños. Pero Noé no tenía una situación sencilla en el arca. A veces no prestamos atención a los pasajes bíblicos, pero ellos estuvieron ahí meses. Y póngase a pensar, el arca era enorme, era grandísima, pero por grande que sea, haga de cuenta que era como del tamaño del centro comercial que tenemos aquí. Más o menos. ¿Cómo se sentiría si estuviera encerrado en ese centro comercial 11 meses? ¿Cómo cree que estaría su mente en el 5.º mes? Ahora, imagínese que a su alrededor hay agua hasta donde le alcanza la vista y nada más. ¿Qué decía eso? No te puedes bajar. ¿Y cómo cree que se empezaron a sentir cuando los meses pasaron y pasaron y pasaron? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Había mucho que hacer, sí, pero le aseguro que llegó, bueno, no, la Biblia nos muestra que llegó un punto en el que ya querían salir. Y acompáñame a Génesis capítulo 8, versículo 6. Porque si cree que esta era la situación de desesperanza, todavía no llegamos ahí. Génesis capítulo 8, versículo 6, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Uno dice, ok, pues mandó un cuervo. ¿Y qué nos dice? El cuervo siempre regresaba al arca porque no había tierra. Y bueno, uno dice, pues está bien, ¿no? Mandó un cuervo y ya. Ese era una señal para mandar los ánimos al suelo. Los marineros más experimentados de la antigüedad, hasta la época de los vikingos, usaban cuervos, siempre llevaban un cuervo en las barcas, en los botes. Los vikingos también. ¿Por qué? Porque es un ave que tiene una extensión de vuelo súper amplia y tiene buena vista. Para que se dé una idea, un cuervo puede volar en un día, si lo requiere,
160 kilómetros. Va viendo por qué era una señal para mandar al suelo los ánimos de Noé y de su familia. Era el ave que más podía volar y regresar sin problema, y recorrió, si usted quiere, 80 kilómetros y no encontró nada. Porque, o sea, son 80 de ida y 80 de regreso. Es decir, el ave, este cuervo recorrió más o menos el doble de distancia que de aquí a Moroleón y no había tierra. Bueno, no, o sea, de ida y de vuelta también el doble de distancia, 160 kilómetros. Es poquito menos que de aquí a Ocotlán, Jalisco. Entonces, en todo ese espacio no había nada y Noé sabía que el cuervo no vio nada en kilómetros. Pero vamos a seguir. Si está en situación de desesperanza, siga el ejemplo de Noé, porque Dios trae esperanza, pero en su tiempo. No pierda la esperanza, confía en Dios. Vea lo que sucede después. Vamos al versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Hay que entender algo aquí. Noé mandaba seguido al cuervo, pero en algún momento, porque si usted le ve atrás, dice a ver, permítame, en el versículo 7, envió a un cuervo el cual estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Eso significa que Noé seguido sacaba al cuervo pero en su corazón sintió soltar una paloma. La habilidad de la paloma para volar no se compara a la del cuervo. La paloma recorre distancias mucho más cortas, tiene una mala visión en comparación a la del cuervo. El cuervo tiene muy, muy buena visión. Pero a los 7 días soltó a la paloma y vea lo que sigue diciendo. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, versículo 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Otra señal de no tener esperanza: el cuervo va lejos y no ve nada, la paloma cerca y tampoco. Pero siempre hay esperanza en Dios. Pero en su tiempo, aquí ya fueron 40 días para que soltara al cuervo y 7 días más para la paloma. Vamos, 47 días en los que ellos ya están en las últimas. También están viendo que se está acabando el alimento, por eso es que están tomando estas medidas. Pero como le digo, en su tiempo Dios contesta cuando es bajo su voluntad. ¿Era la voluntad de Dios dejar ahí a Noé y a los animales? No. Los metió al arca, ¿para qué? Para salvarlos y para restablecer la tierra. Vamos entonces al versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Mire, cada vez que Moisés
soltaba un ave, era una plegaria a Dios, era una expresión de petición a Dios. No tenía esperanza, pero en la tercera, ¿qué pasó? La tercera, después de 54 días expresando esta plegaria a Dios: Señor, por favor, ya necesitamos tierra. Después de 54 días, Dios le vuelve toda la esperanza, porque la paloma no nada más regresa con algo de tierra, trae una rama de olivo en el pico. ¿Y qué está diciéndole eso? La tierra se está restableciendo. No van a salir a un mundo lleno de agua. Dios ha estado restaurando la tierra. Y en la siguiente la paloma nunca vuelve, y que el cuervo es un animal carroñero, come de todo, tiene un buen estómago. La paloma no. La paloma tiene una alimentación muy específica, y si no volvió es porque encontró una fuente de alimento que era buena para ella, y dijo: pues, ¿para qué me regreso allá? Acá la cosa está fresca y mejor. ¿Qué hizo Dios ahí? Le volvió la esperanza a toda la familia de Noé. Entonces, si usted está en una situación en la que no tiene esperanza, presente su plegaria delante de Dios, así como Noé lo estuvo haciendo a través de estas aves, pero no es lo único en lo que Dios suple. Si ha padecido económicamente y no tiene alimento, Dios provee. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Elías vivió una de las peores hambrunas a las que se enfrentó Israel. La sequía que él profetizó por orden de Dios fue severa. Por curiosidad, ¿checado cómo está nuestro país en cuestión de sequía? Este año ha sido muy bueno en lluvias, muy bueno en lluvias, pero no se ha logrado sanear la condición de sequía por la que pasó nuestro país como los 3 años anteriores. El año anterior fue de lluvias también buenas, pero 3 años atrás tuvimos sequías muy intensas que llevaron a las presas y a los mantos acuíferos a estar bien bajos. El mes de junio que tuvimos ha sido el mes de mayor lluvia registrada en la historia de nuestro país. El 10 y 11 de agosto en Ciudad de México cayeron unas tormentas como no se habían registrado en décadas. Y a pesar de todo eso, no nos hemos recuperado. En el tiempo de la sequía de Elías, no llovió en 3 años y no cayó rocío en 3 años y medio. No llovió a 3 años y medio, no rocío en 3 años y medio. En la primera etapa, Dios le dio de comer a Elías de una manera bien curiosa, porque con cuervos. Eso ha de haber sido. Ahí Elías sí nada más esperaba. En la mañana llegaban los cuervos y le aventaban pan, porque no crea que pues ellos iban en el vuelo, ¿no? Y dejaban caer el pan y carne. ¿Quién sabe a quién le volaron la carne? Pero sí. Y por meses el Señor mantuvo así a Elías, pero llegó un momento en el que la carne y el pan escasearon también en tierra de Israel, y el arroyo de Kerit se secó. Entonces Dios envía a Elías
con la peor persona materialmente con la que la hubiera podido enviar, porque lo mandó con una viuda. En ese tiempo, ser huérfano o viuda, perdón, era prácticamente una sentencia de muerte lenta. Los huérfanos, si eran niños, y las viudas morían en una buena cantidad porque nadie veía por ellos, y Dios lo mandó con una viuda. ¿Y se acuerda cuando él le pide una torta de pan? ¿Qué le dice? Es que pues sí tengo harina y aceite, estoy recogiendo leña, pero pues lo que tenía era lo que le quedaba para comer ella y su hijo. ¿Y qué le dice después? Y después dejarnos morir de hambre. Con ella lo mandó el Señor a Elías, la peor persona en cuanto a recursos, pero vea lo que el Señor hizo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Confíe en el Señor. Si usted confía en Él y está pasando por una situación de este tipo, puede estar seguro que Dios no lo va a dejar. Y de donde menos se imagina, Él va a proveer. Pero hay que pedir, es lo que hemos visto, o sea, no se quede también, no es lo que el Señor está enseñándonos. Si usted le pide, Él le va a dar. Para cubrir necesidades básicas, tenga por seguro que Dios va a tener cuidado de usted. Acuérdese de tantas palabras que el Señor nos ha dado. ¿Se acuerda en el Salmo que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? No nos está diciendo, o sea, si usted le dice: Señor, quiero salmón, no, va a proveer lo necesario para comer. Como le digo, Dios no cumple caprichos, pero si tiene hambre, si está pasando por una situación de escasez, Él va a proveer. Si le pide, pídale, hay que pedir. O si se ha sentido triste y en absoluto desánimo, el profeta Elías nos da también un ejemplo. ¿Se acuerda cuando él estuvo, después de que Jezabel le dice: te voy a matar y así me hagan los dioses y no te mato para el día de mañana? Él se desanimó. ¿Y qué le dijo a Dios? Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó a un ángel con su platillo favorito. Mire, esos son detalles de la Biblia tan padres, ¿no? Que sabemos cuál era el platillo favorito de Elías. ¿Qué le pidió a la viuda de Sarepta? Una torta cocida en las ascuas. ¿Qué le llevó el ángel? Una torta cocida en las ascuas. Esos son los detalles que tiene Dios. O sea, él estaba en completo desánimo y supongo que le gustaba comer al profeta, y le manda un ángel y le dice: mira, anímate. A veces el alimento anima, ¿no? A él lo animó. Le tuvo que dar 2 tortas así, pero se animó y lo levantó. El Señor le dijo: no hemos acabado, levántate, no has terminado. Entonces, si usted se siente triste, pídale a Dios. ¿Qué hizo Elías? Elías oró y lloró y le dijo todo lo que había en su corazón. ¿Ha sentido el corazón apretado de tanta tristeza y desesperación? Suéltelo con el Señor, se vale. Vea cómo estuvo Elías. Estaba tan mal Elías anímicamente que le dijo: Señor, mejor llévame contigo.
no era la voluntad de Dios, y como probablemente en esa situación tampoco va a ser la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Si le pide y le expone su corazón, va a decir, levántate, va a hacer algo como con Elías para levantarlo, y la instrucción va a ser esa, levántate porque todavía hay que hacer, a trabajar. Eso lo puso a hacer Elías, ¿eh? Espere esa respuesta de Dios. Dios le va a decir, a trabajar hay que hacer, en mi obra todavía hay que hacer, y tú tienes que hacer, tú tienes trabajo. Si tiene algún problema de salud, el Señor también tiene cuidado de nuestra salud. Y hay veces que utiliza la enfermedad para que su nombre sea glorificado. Pero hay que pedir, acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ve, él vino y le pidió, y vea la respuesta. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, hay ocasiones en las que si le pedimos a Dios que nos sane, lo va a hacer. Hay ocasiones que no, porque en la salud Dios puede tener un montón de propósitos que pueden ir desde este caso en el que Él quiere hacer un milagro y ese milagro tiene un propósito dentro de su plan. Hay ocasiones en las que a través de la enfermedad nos va a dar una lección. ¿Se acuerda del aguijón en la carne de Pablo? Era una enfermedad y era una lección para él. A veces la enfermedad es un instrumento de Dios para que aprendamos algo. Y hay ocasiones en las que lo que quiere es que vayamos al médico. También, no deje de ir al médico, ore a Dios. En ocasiones Él lo va a sanar, pero si ve que no lo sana, vaya al médico. Y Dios usa a los médicos también para orar a favor nuestro. Entonces, hay distintos propósitos para la enfermedad, pero no pierda la esperanza de que Dios pueda hacer algo con su vida y con su enfermedad. Y el último ejemplo que quiero compartirles refiere a las cuestiones financieras. Hay ocasiones en las que por razones, aquí ocupo ser claro, cuando uno es irresponsable financieramente, Dios ayuda, sí, pero de una manera muy distinta. Dios no premia a quien es irresponsable económicamente, aquel que gasta más de lo que tiene sabiendo, bueno, no saber cuánto ganas es para empezar irresponsable, ¿no? Pero aquel que gasta más de lo que tiene, que usa las tarjetas de crédito de manera indiscriminada y sin hacer cuentas y sin saber si puede pagar o no. Si le pide ayuda a Dios, Dios sí le va a ayudar, pero de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque Dios no premia a quien maneja de manera irresponsable sus finanzas. Pero hay ocasiones en las que Dios permite que cosas salgan mal en la economía
para mostrar su gloria y para mostrar su amor también y su provisión hacia nosotros, como en el caso de una viuda en el Antiguo Testamento. Ella era esposa de un profeta. Algunos, bueno, no recuerdo, creo que algunos creen que era esposa del profeta Oseas, pero no recuerdo bien ese dato. Y no era Oseas. Luego les doy el dato, pero era esposa de un profeta y enviudó. Y en ese tiempo no sucedía lo que pasa hoy de que te mueres y se cancela la deuda. No, la gente heredaba las deudas del difunto. Y resulta que sus hijos no eran adultos, eran jóvenes. Entonces ellos no tenían la facultad de trabajar para pagar esa deuda. Y ella era mujer, entonces las actividades económicas que realizaban las mujeres no eran muy lucrativas. Entonces hereda una deuda de su esposo grande y los acreedores llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar y como no tienes con qué pagarme, me voy a llevar a tus hijos como esclavos para que cubran la deuda. Ojo, esto sucedió en el Reino del Norte, en donde no se aplicaba bien la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que si eran judíos al 7º año debían de salir libres, pero en el Reino del Norte no se garantizaba esto. Entonces la viuda sabía que probablemente iban a tomar a sus hijos como esclavos para toda la vida. En una situación en la que ella no tuvo la responsabilidad, Dios permite que pase por esta tribulación. ¿Por qué? Para mostrarnos a nosotros cómo Él provee. Porque ella clamó, ella buscó a Dios. Si tiene un problema de esta naturaleza, clame a Dios. Y Dios contesta. Vea, yo se lo leo porque ya nos pasamos de la hora. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 3 al 7, dice: y él le dijo, fue con el profeta Eliseo y le dijo, esta es mi situación. O sea, se acercó al Señor de la manera en la que podía en ese tiempo y vea la respuesta. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios le dio para cubrir la deuda y para mantenerse hasta que sus hijos pudieran trabajar. Dios provee, Dios es nuestro proveedor. Y este Dios del que hemos leído es nuestro Dios hoy. Entonces, confíe en Dios, hermano. Pero ore. Ese es el énfasis, hay que orar. Si oramos de acuerdo a su voluntad, Él va a proveer. Y como vimos aquí con la viuda, provee más de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, porque nos das esta palabra a nosotros, tus hijos. Y nos estás diciendo en palabras sencillas, ven y platica conmigo sobre tus necesidades y yo las voy a suplir. Ven y cuéntame qué está pasando con tu vida y yo te voy a atender. Ven y pídeme para que se cumpla mi plan en tu vida y yo voy a encargarme. Ayúdanos a
a contestar positivamente a esa invitación, porque es una invitación tuya para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que es eres tú, el Dios del universo, que te has fijado en nosotros y nos estás diciendo, ven conmigo, yo quiero conocerte y ayudarte. No nos permitas, Señor, desaprovechar esta bendición, esta oportunidad que día a día nos extiendes y nos abres. No nos permita, Señor, caer en un orgullo de esta manera en la que nosotros queremos resolver las cosas por nuestra cuenta, cuando tú nos puedes ayudar. Señor, ayúdanos a entender esto porque lo has repetido en 2 ocasiones en estos pasajes tan importantes. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a atender lo que tu voz nos está diciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos aquí el viernes en nuestras reuniones y el domingo también.